pero el producto no existe. Me dieron un código de producto que ni existe. ¿Y qué hago? Aviento una excepción. Código, producto no encontrado. Y hasta soy bien fregón y creo una excepción que se llama Product Not Found Exception. ¿Sí? Pero ese Product Not Found Exception es la raíz, está salido de algo que vio o el VA o nosotros como desarrolladores super full stack. Nos dimos cuenta que el cliente tenía una situación en la que me podían mandar un código de producto que no existía, ¿no? Entonces, a veces lo hacemos así. Pero no nada más por eso son medio que no me caen muy bien, sino por esta otra cosa. Las excepciones son costosas. Son costosas por dos razones muy importantes. Bueno, tres, ahorita voy a mencionar la otra. Las primeras dos son los stack traces. Los stack traces son caros porque los tienes que ir construyendo, tienes que ir llevando nota de qué función llamó a qué función y qué clase llamó a qué clase. Y pues lo vemos porque cuando estamos debugueando, espero que todos lo hayan, bueno, no espero, creo que todos lo han vivido, aunque quisiera que nadie lo viviera, que tienen un error, les sale una excepción y ¿qué pasa? Revisan el stack trace y dice error de no sé qué, null reference exception at creación de la no sé qué, línea veintitantos, at no sé qué, línea treinta y tantos, at no sé qué, línea 250, at. Y el stack trace es una cadena enorme, ¿no? Porque naturalmente por el sentido de composición de C# y de los estilos de programación y de las frameworks y de lo que gusten y manden, rara vez algo está en la clase program, ¿sí? Regularmente todo está metido en una clase que nosotros hicimos para representar las reglas de negocio, que está dentro de un middle layer, que está dentro de un framework de MVC, que está dentro de un programa de Kestrel, que está dentro de qué sé yo, ¿no? Entonces, los stack traces por naturaleza son larguísimos, construir los stack traces no es gratis, y una de las cosas que más cuestan en cualquier lenguaje manejado son las cadenas. Entonces tenemos que estar construyendo cadenas dentro de una exploración de un stack, dentro de desenvolver una llamada un hilo de llamadas que además en esta realidad actual están enterrados en una maraña de tasks y threads y cuanta madre. Entonces tenemos que encontrar dónde diablos se encontraba el procesador en ese momento y además escarbar dentro de quién llamó a quién, ¿no? Y la otra, pues es consumo de memoria. Los objetos de excepción no es un struct que tenga 2, 3 valores. Los objetos de excepción como mínimo tienen un mensaje, tienen un stack trace, pero pues nunca son nada más eso, ¿no? Tienen una cadena de herencia, o sea, nadie hereda directamente de excepción, todos son una derivación de otra excepción, bla, 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 bla. Entonces, no es memoria gratis, ¿no? Es mucha memoria y a veces tienen inner exceptions, entonces se pone peor la cosa, ¿no? Les decía, bueno, que el stack trace, pues es este rollo de que nos ayuda a diagnosticar el error. No es que sea malo tener un stack trace, tener stack traces es de lo mejor que podemos tener, porque nos permite trazar o crear un mapa de cuál fue la ruta que siguió el programa hasta llegar a un estado excepcional, ¿no? Ahora, ¿necesito yo de verdad rastrear cómo llegamos a que no existe el producto? No creo, ¿verdad? O sea, sabemos cuándo puede no existir el producto. Es raro que... O sea, sí me interesa saber cómo diablos fue que dimos con un null reference exception, porque eso es algo muy de sistema y hay un error en mi código. Pero no tanto me interesa crear un stack trace para una regla de negocio. Las reglas de negocio no van a cambiar de lugar, están en el mismo lugar siempre. Repito, pues no es gratis tampoco en tiempo, ¿sí? Y bueno, lo que les decía de que el crear el stack trace a veces ni siquiera te sirve de tanto porque no necesitas realmente rastrearlo, ¿no? Repito, crear el objeto. El objeto, como no es un struct, es un objeto de tipo exception y como tal es un reference type, inevitablemente va a generar allocations en el heap y por lo tanto va a generar presión dentro de nuestro garbage collector, que es
ahorita es como que el villano de moda, ¿no? Ahorita todo lo que sean allocations está mal visto y por eso nos tienen aprendiendo Rust. Bueno. Entonces, regreso al otro tema de lo del usarlos como reglas de negocios. Lo que también por ahí encontramos como un error es usar las excepciones como control de flujo. O sea, al final el uso de las excepciones como control de flujo es cuando decimos, ok, si no existe el usuario, digo, por ejemplo, vaya a ser el login, pensemos en el login, que el usuario no existe, tiro user not found exception. Y luego que incluso hay quienes, tengo el password, ya lo hasheé, ya hice todo mi desmadre bien seguro y de todos modos pongo un wrong password exception. O apartan un captcha y no pusieron el captcha y wrong captcha exception. Y tiro 3 diferentes excepciones con sus respectivos stack traces, con sus respectivos objetos para que al final en mi MVC que hice pongo un try catch y en el catch digo cacho cualquiera de mis 3 excepciones esas y ahí es donde hago un not authorized, ¿no? Y regreso un 403 o un 401, ¿cierto? Entonces, realmente el uso de mi excepción ahí fue para control de flujo. O sea, dije, if realmente se convierte como en un if medio raro. Pero ojo, esas excepciones están haciendo el código impredecible. No para ustedes, sino para otro agente muy importante, que es el optimizador de su compilador. Cuando el compilador genera el código máquina, o más bien el bytecode que va a ejecutarse, o el CL, ¿cómo se llama ahora? Common Language. No, pero ese es el runtime. ¿El lenguaje se llama? ¿CLI? Sí, creo que CLI. No, mentira, se llama CIL. Common Intermediate Language. Cuando se genera Common Intermediate Language, ese en realidad es un código casi como ensamblador, es un código medio binario para una máquina virtual llamada .NET, ¿sí? Entonces, al ser un código binario, es como el último o el primario, la salida primaria o la salida última, la salida mejor de un compilador. Y en el caso de los compiladores, después, en el caso de los compiladores ya no son como nos tocaba en la facultad, si es que hicieron compiladores cuando estaban en la facultad, que pues nuestro trabajo nada más era parsear el código, interpretarlo, convertirlo al lenguaje intermedio y pasarlo a un linking y crear el binario, sino que ahora existe una ronda o varias rondas de optimización. Esta optimización se hace mediante generar conocimiento heurístico del código para decir, por ejemplo, for nunca, o solo por ver la naturaleza de for, siempre van a ser 5 ejecuciones de este código. Y el compilador, en medio del optimizador, puede tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Quito el for, no más brincos, pongo 5 veces esta instrucción y se ejecuta 5 veces y para de contar. O en otros casos se da cuenta que todo lo que estás haciendo es incrementar 100 veces una variable y lo hace. ¿Y qué hace? Lo convierte a un variable igual a variable más 100. Eso es lo que hace el optimizador. Entonces, en el caso de las excepciones, como las excepciones tienen otra gracia, que es, tú vas ejecutando el código así, 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 y luego ocurre la excepción, ¿y qué es lo que hace? Ya no ejecuta la línea que sigue. Se va y, de hecho, lo avienta y a ver quién lo cacha. Entonces, no solo es un GoTo, es el GoTo más impredecible del mundo. No sabes a dónde va a saltar. ¿Quién sabe dónde diablos lo van a cachar? ¿Sí? Entonces, al ser un GoTo impredecible, el código se vuelve no determinista. No sabemos a dónde se va a ir. Por lo tanto, el optimizador no sabe qué hacer, no puede predecir. No solo el optimizador no puede predecir, el código producido, como tiene un salto que es totalmente predecible, el mismo procesador no puede predecir, que es una tarea que hace ya el procesador por sí solo, tratar de adivinar para dónde se va a ir el código para darnos más o menos ir haciendo el prefetch.
sí se ubican este mecanismo de prefetch de los procesadores, si no, pues búsquenlo, está chido. Entonces, no puedes hacer prefetch cuando tienes una excepción. Todo esto, pues, juega en contra de nosotros si lo estamos usando en forma como casi de un if, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Hay una alternativa que es, en realidad, pues, hay muchas formas, ¿no? Podrías regresar nada más un código de resultado, podrías hacer ifs y decir if usuario existe y si tienes un falso, entonces llamar la función que genera el 401. Sí, ¿sabes? Hay mil cosas, ¿no? Pero aquí lo que vengo a venderles es esta idea que se llaman, en realidad el término en general se llaman uniones discriminadas. No sé si los han escuchado, discriminated unions, ¿no? ¿Nadie? Ah, ok, qué bueno, pues entonces eso quiere decir que sí les traigo un tema nuevo. Pero el primer pasito que podemos dar hacia las uniones discriminadas es la idea de resultados. Donde, imaginemos de hacer el login, donde yo digo, tengo usuario y contraseña, y lo mando a la función de login, donde el login, en lugar de regresarme el token, y alternativamente lanzar excepciones de user not found, o de wrong password, o de wrong captcha, o lo que quieras, mejor me regresa un login result. ¿Sí? Y entonces los errores ya se convierten en un resultado. No los errores, las que antes eran excepciones, ¿sí?, de control de flujo, ahora se convierten en resultados válidos. ¿Sí? Para matemáticamente, digamos, es un resultado perfectamente válido. Ay, no, regrésate. Es un resultado perfectamente válido decir wrong password, porque es una parte de mi flujo. El diagrama de flujo sí tenía una flechita para cuando el password estaba mal. De hecho, se me acaba de ocurrir, lo hubiera puesto en la presentación. Todo lo que no está en las flechitas del diagrama de flujo es lo que debería ser una excepción. Las cosas que están en flechitas no deberían ser parte de las excepciones. Fíjate, también se me ocurrió. Bueno, pues fue buena plática, vamos. No, entonces, una de las formas, los resultados son una forma de uniones discriminadas, donde puedes decir, el resultado tan puede ser un login que me da un token, como puede ser un login fallido que me da un 401, o como puede ser un reCAPTCHA que me dice vuelve a intentar, no sabemos si tu problema es el password, cosas así, ¿no? Y bueno, esto también hace que tu código sea muy explícito en lo que puede llegar a suceder, ¿no? En la forma más simple de las uniones discriminadas también existe, o la más básica, se llaman opciones. Y esto es para cuando no tenemos tanto de qué discernir, y esto es como la otra opción para evitar el null reference exception. O sea, ahorita hablé de las excepciones como muy de negocio, y luego la del null reference exception, porque si queremos atacar las excepciones de nuestro sistema, pues la más común es null reference, ¿no? Entonces, nos dieron los non-nullables, pero de todos modos nosotros somos adictos a ponerle un signito de interrogación, entonces seguimos teniendo. Y esta es la idea para atacar las null reference con una idea de uniones discriminadas, que es hacer el uso de opciones. Y las opciones son simplemente una unión discriminada entre algo y nada, ¿sí? Entonces, básicamente es el nullable, pero un nullable que realmente nunca hay un null, y siempre eliges si es nulo o no, ¿sí? Y entonces, pues, te puede regresar un sum o un none. Les voy a enseñar un poquito de código y ya me voy a callar y voy a pedirles que me hagan preguntas. Ni siquiera lo voy a correr ni nada, solo les voy a enseñar el código y ya. Déjenme irme a ¿dónde lo tenía? ¿Quién sabe? Pero no importa, aquí está. Entonces déjame hacerlo un poquito más grande. Me dicen si lo pueden ver bien. Quitar esto para acá. ¿Cómo se quita esto? Los que sí saben usar. Ya. ¿Ahí se ve bien? Sí. Yo lo veo perfecto, pero yo estoy aquí. Aquí está la idea de crear las. Este lo hice con el ejemplo de la sales order. No me acordaba que. Ay, Dios, ¿cómo se navega? Vamos a ver que prácticamente nunca programé.
octubre implementation. Sí. Y. A ver, espera. User exceptions. Aquí está, ya. Mejor lo voy a hacer aquí. Y aquí está cómo crearíamos una orden de ventas con excepciones. Rápido, díganme si no es cierto que ustedes lo harían así y cállenme la boca, ¿no? Sí, supongamos que me mandan un input model que trae varias cosas, entre ellos un customer ID. ¿Sí? Ay, madre, es que se siente usarlo así. Un customer ID. Y entonces yo voy y saco el customer de mi servicio de customers y saco el cliente con el customer ID y le digo que mi sales order va a ser una nueva sales order con tal customer ID y luego por cada line item creo un nuevo line item donde voy y consulto el producto con el product ID y de ahí saco el precio y quito de la bodega la existencia que me pidieron 100 piezas, le quito 100 a la bodega y luego creo un nuevo line item ya de los que ahora sí ya vendí y le quito el porcentaje del descuento que viene con ese cliente, porque ese cliente tiene negociado un producto. Y ¡pum! Pero también espero que, ¿qué pasa si cuando quise restarle a la existencia no había suficientes y en mi servicio de stock, yo, insufficient stock exception, esta me cae de mal si no la han hecho. Y bueno, pues ahí haré algo con él, lo logueo o lo que sea y luego throw porque pues, soy bien limpio y todo lo retrobo, ¿no? O product not found exception, como les decía, y así, ¿no? O customer not found exception. Y si se fijan, hay una distancia, en este ejemplito chiquititito, hay una distancia entre ese customer not found y cuando fui a buscar un customer, hay una distancia de 44 líneas de código, ¿no? Ni siquiera se ven en la misma página ahorita que las tengo con él. O sea, no sabemos qué pasa cuando no existe el... Estoy exagerando, yo sé que ustedes sí revisan, ¿no? Pero entonces está este rollo, ¿no? ¿Y cuál sería la alternativa con resultados? La alternativa con resultados es esta, donde mi creación del sales order regresa cualquiera de estos diferentes resultados. O regresa una sales order ya creada, o regresa un error de customer not found, o regresa un error de product not found, o regresa un insufficient stock. ¿Sí? Y entonces ya yo digo, ok, vamos a ver qué pasa. Busco al customer y este get customer, aparte, ahí hice uso del dichoso option, donde digo, voy a buscar al customer, pero puede que no exista. ¿Sí? Entonces, si no hay customer, pero si hay customer, me das un customer. Pero si no lo hay, no pasa nada, me dices no, none. El one-off, digo, el option sería como decir one-off, customer y none. ¿Sí? O es un customer o no es nada. Entonces ya digo, no es nada. Pues entonces regreso un customer not found, por decir. Entonces, igual con los productos, busco el producto y si el producto no es, hago todo este rollo, ¿no? Que si insufficient stock y si digo que el producto es none, entonces product not found y todo este rollo, ¿no? Y entonces si se fijan, este es de tipo product not found y le puedo dar return product not found o puedo decir return sales order y no importa porque estoy haciendo uso de esta maravillosa clase llamada one-off. Aquí, por cierto, es un anuncio, busquen esta librería, se llama OneOff y es con la que ahorita se están implementando las unidades discriminadas, donde yo les digo, esto regresa uno de estos tipos, ¿no? T1, T0, T1, T2, T3, X, Y, Z, ¿no? Y entonces lo que yo estaría haciendo es poder regresar cualquiera de esos. Es una función que en lugar de regresar un tipo, te regresa cualquiera de n tipos, ¿sí? Y ya el consumidor, cuando le das cuando llamas ese programa, a ver si lo tengo por aquí, ya no me acuerdo. Cuando lo manda a llamar, déjame ver dónde está. Sí, aquí está. En vez de tener un try catch, aquí sí tengo un try catch. ¿Por qué hice eso? Bueno, es que lo iba a cambiar en vivo. Cuando uso. Ay, madre, ¿qué hice? Hice una tontería. Quita mal el código. Cuando uso excepciones. Y aquí le tengo que quitar lo del optional. Muy bien, a buena hora.
Nada más para quitarle lo subrayado, porque ni siquiera lo voy a correr. Ahí está ya. Entonces, cuando hago esto puede que tire un insufficient stock exception, un product not found, y ahí es cuando yo regresaría el 400 con esos mensajes, y en este otro, en el primero en teoría yo regresaría el 200 con la orden recién creada, ¿no? Y aparte tengo un catch como que genérico. La diferencia con el opcional, que vamos a regresar un poquito acá, es que yo haría algo como esto. Como esto. Y aquí hay algo como... Bueno, aquí podría directamente hacer el write line y me va a imprimir lo que sea que contuvo esto. Más muy rápido quitar... Vamos a quitar aquí para que funcione sin... Ahí está. Si yo lo corro aquí... Vamos a ver la consola, ¿saben? No. Ahí está. Vamos a ver qué hace. Ahorita ni sé qué va a hacer. Luego yo creo una orden y la imprimo. Sí, ahí tengo unas. Mira. Entonces, si se fijan, este write line me puso un objeto de tipo insufficient stock, porque hubo una falla. Es un objeto de tipo insufficient stock. Vamos a cambiarle la probabilidad de que haya un error a 0 para que vean cómo está el show. ¿Qué pasaría si no falla nada? Entonces eso es cuando falla, ¿no? Y cuando no falla, me da un sensor de recién creado, ¿sí, no? Pues lo voy a poner otra vez que falle y lo voy a regresar a cuando usas excepciones. No va a haber mucho chiste aquí con el tiempo porque pues, obviamente son stack traces muy chiquitos y cosas como muy simples. Entonces ambos son imperceptiblemente diferentes, ¿no? Esto ya estamos hablando de cuando de verdad tienes volumen. Y ahí sí, por eso estaba metiendo en la ecuación a .NET Benchmark, pero bueno, no lo hagan en una MacBook Air, porque nada. Sí, de jodido un MT, porque si no los benchmark nomás no. Ya, se los juro que ya voy a acabar. Y entonces la diferencia aquí es que yo usé, ¿cómo se llaman estas cosas? Excepciones, ¿no? Y ahí se vio que sí lancé un customer no found. Es la única diferencia realmente, ¿no? Pero, ojo, regresé diferentes. Lo que quería enseñarles es que el otro sí regresa a diferentes objetos, ¿no? El otro me regresó un sensor y el otro me regresó con error me regresó un insufficient stock. Eso era a lo que quería llegar con esta pequeñísima demostración. Ya no lo tengo ni en la presentación ni en el código, pero sí, no, sí lo tengo en la presentación, qué bien. Bueno, esto es lo que dije en voz alta, pero muy abajito dice que el pattern matching va a ser una forma de trabajar con el C#. Ahorita es como con funciones derivadas del framework de la librería esa de OneOff. Trae una especie de pattern matching, que es literal .match. Pero se está esperando que para C# 14, o sea, no para la que sigue, sino para la siguiente, ya va a haber uniones discriminadas, se llaman, no me acuerdo, creo que se llaman tag unions, así se va a llamar, ahí está la propuesta de la función, o de la funcionalidad del feature, y va a funcionar de manera tal que tú vas a declarar tipos compuestos de varios tipos, y entonces tú vas a regresar cualquiera de esos en una variable que va a ser de ese, o sea, haz de cuenta que vas a decir tipo resultado de la venta, y vas a enumerar, puede ser success, fail por esto, fail por lo otro, fail por lo otro, y entonces tu variable va a ser de tipo resultado de la venta,
y después vas a verte obligado o vas a, para poder usarlo, hacer un switch expression para hacer pattern matching, donde vas a decir, si este a la hora de la hora fue un suceso, hazte esto, si este a la hora de la hora fue un bla, bla, bla. Y entonces por la naturaleza de los pattern matching va a ser exhaustivo en el sentido de que te va a obligar el compilador a trabajar todos los casos posibles y además pues que te va a hacer muy explícito de qué está pasando en cada función, ¿no? Esto puede fallar por esto puede fallar por lo otro, aquí puede pasar esto, aquí puede pasar lo otro. Te da una visión muy concisa y muy en un solo lugar de qué pasa en todas tus diferentes divergencias o opcionalidades en tu código, ¿no? Ya ahora sí, cierro. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Reclamaciones? Una pregunta de si regresa algo, lo que entiendo es que el compilador te va a obligar a que vas a revisar el resultado de cada clase. De cada posible clase que contiene el tipo. ¿Sería la ventaja sobre usar enum? Porque puedes regresar el resultado como enum de que porque es fuertemente tipado. El enum es un entero. Entonces, pues es como usar. Es realmente, los enums, ya cuando te ponen muy estricto, es como usar números mágicos, ¿no? O sea, el 1 es esto, el 2 es esto. Esa sería la ventaja. Única y exclusivamente, para ser sinceros. Que es fuertemente tipado. Si consideras esto un reemplazo de las excepciones, porque por ejemplo, si tuvieras en mente lo que es el diagrama de flujo, en todos los casos posibles de, oye, no encontré esto, no encontré esto, no encontré esto, hay un caso que es fuera del caso, esa sería la excepción. En caso de eso, no puede ser la misma. Esa es la fuerza para las excepciones. Pero, las excepciones deben ser para algo, deberían de ser única y exclusivamente para las situaciones que nosotros como desarrolladores al momento de debuguear algo de un sistema nos hacen decir, acá eso no debería pasar. Esas son para excepciones. Para las excepciones debería ser eso. Cualquier otra cosa que digas, es que no le has dado de alta el no sé qué, es que no le has configurado el no sé cuál, es que te falta agregarle un bla bla bla. Eso no es una excepción, es una regla. Para que no se pone el aplicativo, ¿no? O sea, controlarlo, de todos modos, correcto. Un middleware. Correcto. Que ya lo hacemos, solo que lo hacemos en un cache. La idea es no hacerlo en un cache, para no aventarle todo ese trabajo de generar un stack trace. Aparte, esas que siempre estamos cachando y que sabemos qué hacer con ellas, ni siquiera usamos el stack trace, ni siquiera usamos el linear exception, ni siquiera usamos todo el desmadrito que trae. Nada más decimos, si tiré esta excepción que yo me creé, entonces hago esto. Entonces se convierte en un goto glorificado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mencionaba lo del pattern matching. Ajá. Ese es para entonces como catalogar tus diferentes resultados o exceptions que no son exceptions, como ya en un, para que no te cueste tanto trabajo, no visualizo un switch ahí de 200 diferentes tipos. Va a ser la herramienta para usar esta cuestión y te voy a dar el caso así, tal cual. Yo mando a hacer, vamos a hablar del login. Yo mando a hacer mi login, ejecuto la función, recibo el resultado en una variable, la variable resultado, por decir, y entonces en lugar de hacer un return 200 OK con el token adentro y luego en los catch decir return 401, return 403, bla bla bla, lo que voy a hacer es hacer un return switch o return resultado switch y ahí listo las diferentes cosas y pongo cuando es success regreso un 200 con un token, cuando es bad password entonces regreso 401 y ya, porque no vamos a andar dando detalles. Cuando es por el captcha, nada más regreso un 400, no captcha. ¿Me explico? Y una más. Sí. Digo, ahorita muestras un proyectito donde no están anidados varios procesos, sí, claro. Pero simulemos donde hay muchos anidados. Sí, señor. En esos aspectos tendrías que crear muchos objetos de estos de result, digamos, por ejemplo, lo que mencionabas del not stop, ¿no? Ajá. Pero ese consumo lo haces dentro de otros 10 servicios anidados. ¿Tendrías que heredarlo en cada uno de ellos o cómo manejan ese? Es el mismo dilema del Clean Architecture y del Domain Driven Design, donde dices,
hasta dónde permeo cada uno de mis modelos, ¿no? La decisión sigue siendo la misma, porque al final, así como ahora tuviste que crear un montón de results, dejaste de crear un montón de excepciones. O sea, ya no tienes el user not found exception, pero ahora tienes el user not found result. O sea, no hubo, al final es un net zero. Tendría que crear de todos modos. Y sí hay un poquito de cosas que se las puedes dejar al framework, porque el framework sí va a venir ya con ciertas cuestiones ya muy estándar. Option va a ser segurito, ahí va a estar, como mínimo. The option está en Rust, está en F#. De hecho, todas estas ideas de uniones diseminadas vienen de F#. Y, por ejemplo, en un caso real en el que estés utilizando un proyecto bastante grande, ¿has probado cuál es el consumo de recursos antes y después? O sea, si lo veías en una gráfica. No tengo gráfica, no puedo compartir porque trabajo en Microsoft. Pero sí es significativo, especialmente por dos razones. Creo que no les mostré mis clasecitas, pero creo que esto es una de las cosas más importantes aquí. Esto no lo puedes hacer con una excepción. Todas estas, si te fijas, son estructuras. Ay. Bueno, pues no me puedo conectar. No le hace. Todas son estructuras, entonces zero allocation. Entonces pasas de toda la memoria que pudieran haber usado las excepciones, no me importa cuánta, a cero. La ganancia es infinita, ¿no? O del 100%, como lo quieras ver. A mí me gusta decir infinito porque Se escucha más. sería muy chido. Si me van a dar bono por cuánto ahorré, les voy a decir que ahorré infinito. Entonces por ahí va. Sí, en tiempo no lo pueden medir porque al final el tiempo es una función de qué máquina tienes, cómo lo ejecutas, pero en memoria sí es ganancia del 100% de todas las excepciones que creaste. Y si las estás usando, te voy a dar un ejemplo. El productito cuyo nombre no voy a mencionar, en el cual trabajo dentro de Microsoft, recibe 500, sí, son como 500, no, 120 mil millones de llamadas al día. Si en cada una de esas, nada más, ponle que el 50% son fallidas, o sea, 60 millones de llamadas al día, y cada una de esas me genera unos 10 kilobytes de excepciones, esa es la memoria que corre, te dejo hacer la multiplicación, a mí no me pagan por multiplicar. Entonces, sí hay muy bueno. Y en tiempo, no olvídalo, porque todos esos bytes son bytes que no está recogiendo el garbage collector. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Oscar.